intentar abrirles mi corazón y ser fiel a lo que el Señor puso en mi corazón. Ayer por la noche yo tenía claro que compartir. Iba a compartir acerca del gran conflicto espiritual en el cual todos estamos inmersos y metidos. El conflicto de todos los tiempos y por toda la eternidad, que es el conflicto entre la potestad de las tinieblas y el reino de los cielos, y el botín de este conflicto es tu vida y es mi vida. E iba a hablar un poco de esto, acerca de 3 áreas importantes de cuidar en este conflicto, que es el área de la mente, el área del corazón y el área de la boca. Así que armé un poco esto en mi corazón y en mi cabeza, y como a la 1 de la mañana, después de haber orado y haber preparado un poco lo que compartir en el día de hoy, me fui a tratar de dormir y no pude. Intenté dormirme, no pude. Esas cosas cuando el Espíritu del Señor viene y no te deja dormir, ¿te pasa de vez en cuando? Yo hago fuerza para dormir, no soy tan espiritual como algunos que se levantan y oran. Yo hago fuerza para volver a dormirme, hice fuerza y no me podía dormir, y sentía al Señor en mi interior dándome algunas indicaciones, y voy a tratar de ser fiel a lo que el Señor me puso en el corazón. Lo primero, traje aceite. El Señor me dijo que abriéramos un tiempo para ungir con aceite a todos aquellos que necesitan en esta tarde, noche, ungirles con aceite. En Santiago capítulo 5 la palabra de Dios dice: si hay algún enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos o pastores de la iglesia, únjanle, que le unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubieren cometido pecados les serán perdonados. Así que vamos a abrir un espacio después para poder ungir con aceite a aquellos que realmente lo desean y lo necesitan. Lo segundo que me dijo el Señor era que necesitábamos honrar la persona del Espíritu Santo en esta tarde. Honrar la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y me habló de 4 figuras del Espíritu Santo en la Escritura, que voy a intentar abrirles mi corazón y ser fiel a lo que el Señor puso. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y por ser tercera persona de la Trinidad no es menos que el Padre y que el Hijo, sino que es una cuestión de función dentro de la Trinidad. El Padre ideó un plan de salvación. Cuando te vio a vos y me vio a mí, morirnos en nuestro propio pecado y en nuestra propia rebelión y en nuestra lejanía de Dios, ideó un plan de salvación, que el Hijo vino y lo ejecutó. Dios se hizo carne, vino a este mundo, anduvo entre nosotros y dio su vida en la cruz, cargando sobre sí mismo todos nuestros pecados y todas nuestras maldades, derramando su sangre y resucitando al tercer día, venciendo la muerte y el que tenía el imperio de la muerte. El Hijo vino y ejecutó el plan de salvación, y el que aplica todos los beneficios de esta salvación en tu vida y en mi vida es la tercera persona de la Trinidad, que no es menos que el Padre y que el Hijo, sino que es el Espíritu Santo, persona, a quien podemos contristar, a quien podemos apagar, a quien podemos ofender. Por eso es necesario honrar la persona del Espíritu Santo. Es el que aplica todas las bendiciones de Dios en tu vida. La palabra del Señor dice, el apóstol Pablo concretamente en la palabra del Señor quedó registrado para nuestro provecho, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Cuando alguien te diga que Dios te bendiga, decirle: mirá, yo ya soy un bendito, Dios me bendijo. Dice así la palabra, que nos bendijo, no que nos va a bendecir. Si Cristo está en nosotros, hemos sido bendecidos en Cristo. Esto es movernos de acuerdo a la palabra, orar en fe. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y es el Espíritu Santo el que aplica todas las bendiciones espirituales. No hay ninguna posibilidad de que en tu vida y en mi vida las bendiciones que el Padre ganó a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz sean aplicadas si no es por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es el espíritu de temor al Señor. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad. Es el espíritu que guía a toda verdad. Es el espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Es el espíritu de revelación y es el espíritu de sabiduría. Es el que revela a Cristo como Señor en nuestra vida. El apóstol Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede ver a Cristo como Señor, nadie puede darse cuenta de la realidad del señorío de Cristo si no es revelado. A Dios no se lo conoce a través del intelecto. ¿Puedo pensar la palabra? Puedo pensar la palabra. ¿Puedo razonar la palabra? Puedo razonar la palabra. Pero en un punto se termina la razón para empezar a caminar por fe y por revelación. Y esa revelación solamente la produce el Espíritu Santo del Señor, que es el Espíritu de revelación en nuestra vida. Jesús habló mucho acerca de la persona del Espíritu Santo con los discípulos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan uno puede encontrar en el capítulo 14, 15, 16, donde Juan relata la última cena. Miren, es el que más tiempo se toma para relatar lo que pasó en aquella última cena de los discípulos con el Señor. Y ahí el Señor les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, les voy a enviar el Consolador, en griego el Paracleto, otro como yo, que no está limitado ni al tiempo ni al espacio, sino que va a estar en ustedes, con ustedes y sobre ustedes. Y Jesús le dijo, van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y recién ahí me van a ser testigos. Poder, la palabra en griego es dinamis, que viene de dinamita, poder. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos, no para hablarle a otro, sino para testificar de lo que el Espíritu del Señor está haciendo en ustedes. Un testigo es alguien que vio, que percibió, que estuvo y puede testificar de un hecho. El Espíritu Santo en nuestra vida, obrando constante y continuamente para que nosotros podamos testificar, ser un canal, una herramienta donde el Espíritu Santo del Señor pueda pasar a través de nuestra vida. Para alguien que ha decidido caminar con el Señor, el Espíritu Santo no es optativo. Ser llenos del Espíritu, ser bautizados, ser saturados, ser sumergidos, ponerle el nombre que quieras, no es optativo, es un mandamiento. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Sed llenos, es un verbo imperativo. No es optativo. Cuando el Espíritu Santo no está llenando tu vida y no está llenando mi vida, la vida cristiana se transforma en algo imposible de vivir. Dogmas, mandamientos, una carga pesada que es difícil de poder aplicar en nuestra vida. Cuando les dice a los discípulos si van a recibir poder, no es solamente para echar fuera demonios, que ocurre, no es solamente para poner las manos sobre los enfermos, sino para poder vivir el Evangelio. Se necesita poder para vivir de una manera distinta en esta generación y en esta sociedad en la cual estamos insertos. No se puede vivir en victoria si el Espíritu Santo no está llenando nuestra vida. Vivimos en una sociedad caída que corre a pasos agigantados hacia el infierno y se necesita poder para vencer la tentación, para vencer el pecado, para agradar al Señor, para que el Evangelio no sea reunionismo, para que el Evangelio no sea recordar algún texto de memoria, sino para que sea una revolución que todo lo transforma, que todo lo cambia. Es el Espíritu del Señor, es la presencia del Señor que todo lo cambia y que todo lo transforma. Amén. No es optativo. Me van a ser testigos recién cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Antes no se puede.
no van a impactar a nadie, no van a poder tocar a nadie, no van a poder reflejar a Cristo, no van a poder vencer la tentación. El Espíritu Santo en nuestra vida no es optativo. Para un discípulo de Cristo no es optativo. Y el Espíritu Santo me habló anoche sobre 4 figuras en la Escritura acerca de la persona del Espíritu Santo. 4 figuras en la Biblia. Seguramente haya más, pero yo esto es lo que recibí anoche. 4 figuras. La primera figura está en Juan capítulo 7, versículo 37, en un pasaje que todos nosotros conocemos y hasta podríamos recitarlo de memoria. En el último y gran día de la fiesta de Pentecostés. El último y gran día de la fiesta era una fiesta profética, pero el último y gran día hablaba acerca del derramamiento futuro de la persona del Espíritu Santo. Y venía el sacerdote con grandes jarros de agua y los derramaban, simbolizando el derramamiento del Espíritu Santo. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos. Se contrapone a algo pequeño, se contrapone a escasez. Habla de un río de agua viva que vendrá a nuestra vida y saltará de nuestro interior para vida eterna. Y dice, y esto lo dijo acerca del Espíritu Santo, que todavía no había venido. Pero la buena noticia es que el Espíritu Santo fue derramado 50 días después de la crucifixión, 10 días después de la ascensión a los cielos del Señor Jesús, porque el Señor Jesús, después de resucitar, se apareció 40 días a los discípulos y a muchos más y les habló acerca del reino de Dios, y luego de 40 días ascendió a los cielos, y 10 días después el Espíritu Santo es derramado. Y en Hechos capítulo 2, Pedro, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, se tiene que poner en pie y dar una palabra y una explicación de lo que estaba sucediendo en ese lugar. Y dicen: lo que ustedes están viendo aquí es lo que fue profetizado por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre ¿cuánto? Toda. Significa que Dios quiere derramar de su espíritu sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Vieron cuando en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos seamos discípulos. Dios quiere que todos seamos un canal para que otros sean alcanzados y sean guiados y orientados hacia Él. La voluntad de Dios es todo, y derramar el Espíritu Santo sobre toda carne. Eso significa que Dios lo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y en Juan capítulo 7 aparece la figura del Espíritu Santo como agua. ¿Y qué necesario es el agua en nuestra vida? Totalmente necesaria. Creo que esto lo hemos dicho varias veces. ¿Cuánto puede una persona en condiciones normales no ingerir alimentos? ¿Se acuerdan lo que dijimos? ¿Alguno? Una persona en condiciones normales, ¿cuántos días puede estar sin comer? ¿Cuánto? Poco más. Entre 70 y 72 días, 75 días sin comer. Sin tomar agua, de 3 a 5 días. ¿Qué te hace pensar que si en la vida natural yo no puedo pasar más de 70 días sin comer y no puedo pasar más de 3 a 5 días sin beber agua porque me voy a morir? ¿Qué me hace pensar que si no como del pan de vida, que es Jesús? Jesús dijo: yo soy el verdadero pan de vida. El que come de mí jamás tendrá hambre y el que bebe de mí jamás va a tener sed. ¿Qué me puede hacer pensar que si yo no como de Jesús y no bebo de su Espíritu Santo, voy a tener vida espiritual sostenible a través del tiempo? Imposible. La muerte espiritual es una gran deshidratación espiritual,
la gran ausencia de la vida de Dios en nosotros, del Espíritu Santo como agua viva. Amén. El 80% del planeta Tierra está compuesto por agua. El 80% de tu organismo, el 80% de tu vida es agua. Por eso los médicos dicen que hay que beber para tener cuerpos sanos mínimo 2 litros de agua por día. Jesús dijo, el que tiene sed, venga a mí y beba. Es totalmente necesario ir a Él, es totalmente necesario beber de Él y es totalmente necesario, es una cuestión de vida o de muerte espiritual. Porque sin la persona del Espíritu Santo me transformé en un religioso, en un asistente a reuniones que aprendió a hablar como evangélico, a usar ciertos términos y ciertas formas, pero que estoy carente de la vida y del poder que provienen de la persona del Espíritu Santo del Señor. Totalmente indispensable el Espíritu Santo en la figura del agua. Necesitamos del Espíritu Santo para vivir llenos de la vida del Señor. ¿Se acuerdan de esa vida que Alejandro nos habla siempre? La vida que el Señor promete es una vida Zoe, ¿no? ¿Algo así es? Zoe. Una vida que no termina nunca, plena. Bueno, necesitamos del Espíritu del Señor. Primera figura en la Biblia, indispensable, el Espíritu Santo como agua. No podemos vivir. Nos deshidratamos espiritualmente si el Espíritu Santo no viene a nuestra vida. La segunda figura que el Señor traía a mi corazón y a mi mente está en Joel capítulo 2, versículo 23. Y todo el contexto del libro de Joel habla acerca del juicio venidero a Judá. Habla y llama al arrepentimiento y habla de la esperanza futura a través del derramamiento del Espíritu Santo. Y aquí en Joel capítulo 2, 23 llama al derramamiento del Espíritu Santo la lluvia tardía. Es el último y gran derramamiento del Espíritu Santo de los últimos tiempos antes de que venga el Señor. Yo no tengo duda de que estamos en estos tiempos finales y se viene la lluvia tardía. Y qué importante es la lluvia. Cuando no llueve, cuántos problemas hay. A mí me gusta el verano, me gusta el sol, me gusta la playa, me gusta el mar, pero pasa un día, pasa 2, pasa 3, pasa 4 y hay un sol radiante y temperaturas de 30 y pico de grados y la tierra comienza a resecarse. Y se empieza a apagar el verde y las flores y las plantas comienzan a quedar marchitas hasta que un día viene una lluvia de esas que revive todo. Y la tierra que estaba reseca y que no podía producir ningún fruto y las flores que estaban perdiendo vida y las plantas que se estaban marchitando cobran vida de vuelta. Y la palabra del Señor nos habla del Espíritu Santo como la lluvia tardía. Y cuando Él no está, nuestra vida se reseca, se agrieta. Perdemos la fe, perdemos la esperanza, comenzamos a marchitarnos por el calor de los golpes de la vida y las situaciones difíciles y la lejanía con el Señor y la religiosidad que se hace tan densa y pesada en cada uno de nosotros hasta que tiene que venir esta lluvia tardía sobre nuestra vida que le da vida a lo que estaba muerto. La promesa del Señor es que Él iba a transformar el sequedal en manaderos de agua, donde no hay posibilidad de que haya agua. Bueno, Dios es el Dios de lo imposible. Él es el único que puede sacar una moneda de la boca de un pez. El único que puede alimentar una multitud con algunos panes y unos peces. El único que transforma el gran cementerio del Valle de los Huesos Secos lleno de mortandad en un gran ejército.
El único que multiplica por nada, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. No se puede multiplicar por nada, Dios multiplica por nada al que no tiene ninguna. Dios prometió transformar el sequedal en manaderos de agua. Amén. Y cuando el Espíritu Santo viene como la lluvia tardía a nuestra vida, cuando estamos resecos, empezamos a cobrar vida. Vida. Y nos transforma en hombres y mujeres apasionados, en hombres y mujeres que salen de la superficialidad, de la mediocridad, de la tibieza, de la chatura, para transformarnos en hombres y mujeres apasionados por Dios, que aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Nos saca de la religiosidad, de algún encuentro en la semana, para transformarnos en discípulos del Señor el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, en cada lugar donde nos encontramos. Amén. Cuando el Espíritu Santo del Señor vino sobre los discípulos, Dios tomó gente ordinaria y la transformó en gente extraordinaria. El Espíritu Santo toma gente ordinaria, no como vos, como yo, para transformarnos en gente extraordinaria. Esto lo dije alguna vez. ¿Saben quién era de los discípulos? Alguien hizo en alguna oportunidad, entró a la inteligencia artificial y le sacó un perfil psicológico a los discípulos. ¿Saben quién tenía mejor perfil psicológico de los 12? Según Judas. Yo digo, si Judas era el que mejor perfil psicológico tenía, ¿cómo estarían los demás? Dios toma gente ordinaria, la llena con su espíritu y la transforma en gente extraordinaria. Y con esos hombres transformó, trastocó todo un imperio, el imperio más importante que se levantó sobre el mundo, que es el Imperio Romano, sucumbió frente a estos hombres llenos del Espíritu del Señor. No los pudieron frenar ni el Imperio Romano de afuera, ni el judaísmo desde adentro. Todo fue llenado del Evangelio del Reino. Amén. La tercera figura está en Lucas capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Y allí está el bautismo del Señor Jesús. Juan bautizando a Jesús en el Jordán. Y el versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo en la figura de una paloma, el símbolo de la paz. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, mi hermano, se terminan los conflictos internos. La Biblia nos habla de la paz de Dios y de la paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y nos dice también: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. El único que aplica la paz a nuestra vida es el Espíritu Santo del Señor. La paz es un estado en la vida del ser humano que no lo da el dinero, no lo da el poder, no lo da el sexo, no lo da la droga. Por eso el mundo busca constantemente paz y felicidad. Esto cotiza en alza en este mundo y no lo pueden conseguir, y corren a pasos agigantados detrás de todo esto buscando paz y felicidad. Y el único que aplica la paz en nuestra vida es el Espíritu del Señor. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Es a través de mi Espíritu. Y cuando el Espíritu viene a nuestra vida en esta figura de paloma, que es el símbolo de la paz, se terminan los conflictos
internos y externos. Cuando hay conflictos externos es porque hay conflictos internos. Los conflictos externos manifiestan los conflictos internos. Y cuando el Espíritu Santo viene, se apagan todos los conflictos, los externos. Porque la palabra de Dios comienza a tomar vida en nosotros. Porque empezamos a ser reconciliados con Dios, reconciliados con nosotros mismos y reconciliados con aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Y se terminan los conflictos. ¿Hay conflictos? Claro que hay conflictos. Conflicto con el esposo, conflicto con la esposa, conflicto con mi compañero de trabajo, conflicto con mi hermano en Cristo, conflicto con mis hijos, conflicto con el pastor, conflicto con todos. Cuando el Espíritu Santo viene, trae paz a nuestra vida y comienza a fluir y a manifestarse la vida de Cristo. Y ya la cruz no es un problema. Ir a la cruz, no quedarte con la razón de algo no es un problema, es una bendición. ¿Me entienden? Somos revestidos de humildad, de una humildad que no se aprende a través de una lección. Es la vida de Cristo fluyendo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso el descanso interior está totalmente relacionado a la persona del Señor en nuestra vida. Amén. Lo último que digo, la última figura que el Señor traía a mi corazón en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, capítulo 3, versículo 11. Ahí aparece la persona del Espíritu Santo como fuego. Y Juan el Bautista, hablando del Señor Jesús, dice: aquel que viene tras de mí, del cual yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. La figura del Espíritu Santo como fuego. Cuando viene el fuego a nuestra vida, nos saca de la pasividad, de la tibieza, del letargo espiritual, de la religiosidad y nos transforma en hombres y mujeres apasionados por el Señor. Pero el fuego tiene la capacidad de calentar. Nos saca de la frialdad, nos saca de la tibieza y nos hace hombres y mujeres encendidos para el Señor. No se puede seguir al Señor de lejos. No se puede seguir a Cristo sin estar apasionados y enamorados de Él. El fuego tiene la capacidad de calentar, pero no solamente tiene la capacidad de calentar, el fuego tiene la capacidad de alumbrar. En la antigüedad se alumbraba a través de antorchas de fuego. Cuando el Espíritu Santo viene, trae luz a nuestro corazón y a nuestra mente, revela la palabra del Señor, eso que nosotros no entendemos, leemos, no entendemos, y un día hizo puff y se abrió. Y uy, entendí. ¿Quién operó ahí? El Espíritu Santo, el Espíritu de revelación y el Espíritu de sabiduría. El que abre los ojos de nuestro entendimiento y nos da la capacidad de comprender cuál es la esperanza a la cual fuimos llamados, cuál es la herencia que tenemos junto con todos los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder, dijo Pablo, que opera en nosotros los que sabemos mucho. Dice así, los que creemos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros? Los que creemos. Porque dice
que a Dios le agradó salvar a los que creen. Fe. Y el Espíritu Santo trae luz, abre los ojos de nuestro entendimiento, tenemos discernimiento sobre el bien y sobre el mal. Empezamos a tener conciencia de pecado, algo que el diablo ha hecho a la perfección, es cauterizar la conciencia de pecado, y peor que pecar es no tener conciencia de pecado, porque cuando no tenemos conciencia de pecado, no necesito arrepentimiento, ni salvador, ni salvación, pero cuando el Espíritu Santo, una de las manifestaciones más importantes del Espíritu Santo es que empezamos a tener conciencia de pecado, porque Él es el que convence de pecado, juicio y justicia. Y empezamos a tener conciencia de pecado sobre cosas que no teníamos. Aún aquellas cosas muy chiquitas, como una palabra desubicada a mi esposa, a mi esposo. Una palabra desubicada con mi hermano, con mi hermana. Una palabra fuera de lugar, una reacción que ofende, que lastima. El primero que te da esta conciencia es Él. Y si Él no te la da, no te la puede dar nadie, ni me la puede dar nadie. El Espíritu Santo como fuego, dándonos conciencia de pecado, purificando nuestra vida, deseando agradar al Señor, santificándonos. Se necesita poder para vencer la tentación. Amén. Empezamos a tener conciencia de pecado, un pensamiento que pasó por nuestra mente, que intentó quedarse ahí, y el Espíritu Santo viene a traer luz y a darnos la gracia para desalojar ese pensamiento, para humillarnos, para restaurar. Miren, cuando tratamos con el pecado, muchas veces nos olvidamos hablar de una parte importante que falta en el tratamiento con el pecado, que es la restauración. Si a alguien le debí honra, amor, respeto, si con alguien me desubiqué, si con alguien fui brusco, áspero, no solamente tengo la posibilidad de ir al Señor y confesar mis pecados con arrepentimiento, sino que debo restaurar. Y eso lo pone solo el Espíritu Santo del Señor, el Espíritu Santo como fuego, el Espíritu Santo como agua, totalmente necesario para nuestra vida. El Espíritu Santo como la lluvia tardía, para refrescar nuestra vida que muchas veces está marchita espiritualmente. El Espíritu Santo en forma de paloma, para hacernos mansos y humildes y pacificadores. Y el Espíritu Santo como fuego que alumbra, que calienta y que quema todo lo que no agrada al Señor. Yo en esta noche quisiera invitarte que juntos podamos honrar la persona del Espíritu Santo. Hemos contristado al Espíritu Santo con palabras, con pensamientos, con hechos. Hemos apagado al Espíritu. El apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu. Constantemente nos da indicaciones. Es la persona de Dios en tu vida y en mi vida. Uno de los milagros más extraordinarios que Dios hizo es transformarte a vos y transformarme a mí en templos de su Espíritu. Dijo Dios, no voy a habitar más en templos hechos de mano. Ahora los voy a transformar en templos de mi Espíritu y vendré y haré morada en ustedes. Cada vez que yo erro, que yo peco, el Espíritu Santo está en mi vida. Estoy haciendo algo que no le agrada al Señor. Él está en mi vida, lo estoy llevando conmigo. En cada cosa que no agrada al Señor, lo hemos contristado, lo hemos apagado. Necesitamos honrarle, honrarle. Amén. Traté de ser fiel a lo que el Señor puso en mi corazón anoche. Y yo quiero animarte a que